El camino de Dios hacia la verdadera libertad. ¿Estás cansado de la interminable batalla interna? Esa lucha incesante contra los viejos hábitos, los susurros de la tentación, la sensación de que siempre estás luchando contra ti mismo. Y si te dijera que la verdadera y duradera libertad no es solo un sueño, sino una herencia divina, esperando que la reclames. Hoy desvelamos el plan para vivir esa victoria, sumergiéndonos profundamente en la palabra de Dios para descubrir cómo finalmente liberarse y caminar en la vida poderosa que Jesús murió para darte. El camino de Dios hacia la verdadera libertad de Romanos capítulo 6, versículos 12 al 23. Mis queridos hermanos, mientras nos preparamos para adentrarnos en Romanos capítulo 6, versículos 12 al 23, es crucial comprender primero las poderosas verdades que Pablo nos ha presentado. Comienza estableciendo el problema universal del pecado en Romanos 1 al 3, revelando que toda la humanidad está esclavizada al pecado y no alcanza el estándar perfecto de Dios. Somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Pero Dios, en su magnífico amor, provee la gloriosa solución, la justificación por la fe. Romanos 3:5, la justificación por la fe. A través de la muerte sacrificial y resurrección de Jesucristo, somos declarados justos a los ojos de Dios, no por nuestras obras, sino simplemente poniendo nuestra fe en Él. Esto nos trae paz con Dios y la seguridad de vida eterna. Gloria a Dios. Esta increíble gracia podría tentar a algunos a preguntar, ¿perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Romanos 6, versículos 1 al 2. La respuesta rotunda de Pablo es, de ninguna manera, de ninguna manera. Esto nos lleva a nuestra nueva identidad, muertos al pecado, vivos para Dios. Cuando aceptamos a Cristo, nos unimos espiritualmente a Él en su muerte al pecado y resucitamos con Él para andar en novedad de vida. Nuestro viejo yo, esclavizado al pecado, murió. Ahora estamos libres del dominio del pecado y vivos para Dios. Con este entendimiento fundamental de nuestra libertad y nueva identidad en Cristo, Pablo ahora emite un llamado a acción práctico y poderoso en Romanos 6, versículos 12 al 23. Dado que ya no somos esclavos del pecado, sino vivos para Cristo, Él exhorta a elegir activamente vivir esta libertad, presentándonos como instrumentos de justicia para Dios en lugar de ceder los deseos del pecado. Se nos recuerda que nuestra elección de amo, pecado o Dios
determina nuestro resultado final, muerte o vida eterna. Nuestra base para el mensaje de hoy proviene del poderoso 6º capítulo del libro de Romanos, comenzando en el versículo 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo de lo que obedecéis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. Qué verdad tan liberadora. El apóstol Pablo no está sugiriendo que podríamos vencer al pecado. No. Está declarando que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley que nos señala el pecado. No estamos bajo la ley que solo señala el pecado, sino bajo la gracia que nos capacita para vencerlo. No reine el pecado. Significa que debemos dejar de darle permiso. Nosotros tenemos control. Es una decisión consciente, un acto de nuestra voluntad, negar el pecado, el trono de nuestras vidas, en lugar de ceder nuestros ojos, nuestras manos, nuestras mentes, nuestros propios cuerpos a los deseos pecaminosos. Debemos presentarlos como instrumentos de justicia. Este es un acto deliberado de consagración. Cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, su Espíritu Santo nos capacita para elegir santidad sobre la transgresión. Pablo continúa anticipando una pregunta humana común en los versículos 15 al 19. Dice, ¿qué pues? ¿Parecemos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sostenéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel quien obedeces? Seas del pecado para muerte o seas de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así para la inequidad presentaréis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad. Así ahora, santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Porque así,
Para la iniquidad, presentáis vuestros miembros para servir la impureza, la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Amén. Aquí Pablo deja claro de manera innegable: la gracia no es una licencia de pecar. Es el poder para no pecar. Él usa la cruda imagen de la esclavitud antes de Cristo. Éramos esclavos del pecado, obedeciendo cada uno de sus mandatos, y nos llevaba por un camino de impureza e iniquidad. Pero ahora, a través de la fe, hemos sido liberados de esta esclavitud. Ya no estamos obligados a seguir el camino destructivo del pecado. En cambio, nos hemos convertido en siervos de la justicia. Una sumisión escogida y gozosa a la voluntad de Dios, que lleva a la santificación, a ser hechos santos y más semejantes como Cristo. Alaba al Señor. Como nos recuerda en Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén. Es una decisión diaria rendirse a la dirección del Espíritu, no a la demanda de la carne. Y luego, gloriosamente, en Romanos 6, versículos 20 al 23, el glorioso contraste, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libre acerca de la justicia, pero el fruto que tenías de aquellas cosas, las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin vida eterna. Gloria a Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria a Dios. El fruto del pecado es vergüenza y en última instancia muerte espiritual. Pero el fruto de vivir para Dios es la santificación, un proceso de creciente santidad y su glorioso fin, la vida eterna en Cristo Jesús. Esto no es algo que ganemos, es un don gratuito. ¡Qué gracia tan increíble! Aquí, como nos instruye Colosenses 3, versículos 5 a 10, debemos hacer morir pues lo terrenal en vosotros, y en cambio vestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de que lo creó, se vea renovado hasta el conocimiento pleno. Amén. Es un giro decisivo de la vieja vida para abrazar la nueva, empoderados por Dios.
Ahora, consideremos dos poderosas ilustraciones de la Escritura que dan vida a esta verdad. Primero piensa en el joven llamado José del libro de Génesis. José era un esclavo hebreo que servía en la casa de Potifar, un oficial del faraón en el antiguo Egipto. Esta era una tierra de inmenso poder, riqueza y a menudo compromiso moral. La esposa de Potifar, una mujer de estatus y autoridad dentro de su hogar, intentó repetidamente seducir a José. La cultura de esa época y su posición como esclavo podrían haberle facilitado ceder, tal vez incluso sentirse obligado. Pero José, un hombre profundamente comprometido con Dios, reconoció la profunda pecaminosidad de tal acto en Génesis 39:9. ¿Cómo pues declaró? ¿Haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Amén. Cuando ella le agarró de la ropa, él no dudó, huyó de su presencia, dejando su manto atrás. José se negó activamente a dejar que el pecado reinara en su cuerpo mortal. No presentó sus miembros, sus deseos, sus acciones como instrumentos de iniquidad. En cambio, se presentó a Dios, eligiendo la pureza y la obediencia, incluso cuando el costo muy caro llevado a una falsa acusación y al encarcelamiento. Sin embargo, Dios estaba con él. Y finalmente, las elecciones justas de José lo llevaron a su elevación como segundo en el mando de todo Egipto, salvando innumerables vidas, incluida la de su propia familia. Su historia ejemplifica perfectamente el presentarse a Dios como instrumento de justicia, a pesar de la abrumadora tentación y la potencial consecuencia terrenal. Ahora, un marcado contraste. Considera el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Una noche, desde la azotea de su palacio, David vio a Betsabé bañándose. En 2 Samuel 11, él dejó que el pecado reinara en su cuerpo mortal. En lugar de apartarse, en lugar de huir, en lugar de ver a otro lado, permitió que su lujuria se apoderara de él. Al cambio a buscar, cometió adulterio. Y luego, para encubrir su pecado, orquestó la muerte de su esposo Urías en el campo de batalla. David presentó sus ojos, su poder y su autoridad como instrumentos de iniquidad. La consecuencia inmediata no fue la muerte física, pero la paga del pecado comenzó a manifestarse rápidamente. Una profunda culpa
la condena de un profeta, la muerte de su hijo infante y conflictos dentro de su propia casa por el resto de sus días. La historia de David es una advertencia de lo que sucede cuando si permitimos que el pecado reine, cuando si prestamos nuestros miembros a la iniquidad. Subraya la importancia vital del llamado de Romanos 6 a una acción decisiva contra el pecado. Solo después de un profundo arrepentimiento, David comenzó el arduo camino de la restauración, ilustrando la gracia de Dios, incluso ante un fracaso profundo. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que se nos ha dado un regalo increíble. Libertad de la tiranía del pecado. No eres una víctima indefensa de sus deseos. Tienes el poder a través de Cristo para decir no al pecado y sí a Dios. Cada mañana al despertar, te encuentras en una encrucijada. ¿Presentarás tu cuerpo, tu mente, tus emociones, tu voluntad al pecado? ¿O lo presentarás consciente y deliberadamente a Dios como instrumentos para su justicia? Hermanos míos, la elección es de ustedes, pero el poder es de Dios. Él los ha llamado a la libertad, a una vida de propósito y paz. No pierdan ni un momento más viviendo bajo la sombra del antiguo dominio del pecado. Entren a la gloriosa luz de la gracia de Dios y vivan como Él quiso, libres, santos y completamente dedicados a Él. Amén. Una oración por la gracia empoderadora de Dios. Padre Celestial, con corazones llenos de gratitud, venimos ante ti asombrados por tu amor ilimitado y la increíble libertad que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Confesamos, Señor, que a menudo todavía sentimos el tirón de los viejos deseos, los susurros persistentes del pecado tratando de reclamar su dominio sobre nosotros. Perdónanos por las veces que hemos cedido, por los momentos en que hemos olvidado el poder que has dado, que nos has puesto dentro de nosotros. Hoy tomamos una decisión deliberada. Nos presentamos a ti, cuerpo, mente y espíritu, como instrumentos para tu justicia. Llénanos con tu Espíritu Santo para que podamos caminar en verdad, obediencia y pureza. Concédenos el discernimiento para reconocer la tentación y la fuerza para huir de ella, tal como lo hizo José. Ayúdanos a aprender de los errores de David, a volvernos rápidamente a ti, arrepentimiento cuando tropezamos, sabiendo que tu perdón siempre está disponible. Que nuestras vidas den el hermoso fruto de tu espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Empodéranos, Señor, para vivir cada día como tus siervos devotos, reflejando tu gloria a un mundo que desesperadamente la necesita. Gracias por el don gratuito de la vida eterna y por la gracia que nos capacita para vivir una vida santificada, libres del poder del pecado. Todo esto lo oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. La afirmación diaria de la libertad de Dios. Soy elegido por Dios, liberado del demonio, demonio del pecado, del dominio del pecado. Y empoderado por su Espíritu Santo para vivir una vida de justicia. No permitiré que el pecado reine en mí, en mi cuerpo mortal, sino que me presento a mí mismo y cada parte de mí ser a Dios como un instrumento para su propósito y su gloria divinos. Hoy camino en su gracia, seguro de su fuerza y confiado en su promesa de vida eterna. Amén. Amén. Soy liberado del dominio del pecado, el demonio del pecado. Esas palabras como que van juntas. Ahora sí, con nuestra cancioncita, que Dios nos bendiga y tengamos un lindo día. Muchísimas gracias por compartir la palabra de Dios. Amén.